nombre es Edwin Salas y soy de Edwin Salas Performance Studios o Edwin Salas Art. Ustedes pueden encontrar toda mi información en edwinsalas.com. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy, como de hoy en adelante, vamos a hacer algunos videos de cómo construir una marioneta en madera de manipulación o animación directa. Mucho de eso lo pueden encontrar en mi primer libro. Si lo tienen físicamente, perfecto. Y si no, lo pueden comprar por medio de Etsy Store en la dirección que yo voy a poner ahí abajo. Bueno, pues muchas gracias y ahorita comenzamos. Bueno, ahora esas son las piezas que nosotros tenemos para hacer la primera parte de nuestra marioneta en madera. Esta va a ser la cabeza, el torso, el cuello, comando y el gatillo. Y ahorita vamos a empezar a hacer los dibujos en la cabeza. Entonces, vamos a hacer un dibujo muy sencillo. En el cual, aquí, esta línea que yo les hago acá es muy importante, porque acá es donde nosotros vamos a introducir el cuello para que tenga movimiento la cabeza. Entonces nosotros los dos primeros cortes que vamos a hacer es este, el 1 y el 2. Ahora los dos primeros cortes que vamos a hacer es esto y esto. Recuerden muy bien que siempre cuando utilizamos una máquina de esta necesitamos los anteojos de seguridad. Primero que todo marcamos con una X. Estamos utilizando una broca plana de 3/4. Siempre recuerden los anteojos de seguridad. Ahora que ya tenemos acá, podemos pasar a esto y hacer, vamos a reforzar esto. Siempre tienen que estar seguros de que esté eso bien reforzado. Y ahorita vamos a esto lo podemos hacer así con la mano o si no, agarran una prensa para hacerlo mejor. Yo ya tengo más experiencia en eso y sería mejor con una prensa. Hacemos una línea en medio, otras dos líneas es hasta donde vamos a llegar a entallar. Hoy voy a utilizar no mis gubias normales, sino unas gubias realmente muy baratas que ustedes pueden encontrar en cualquier lado. Son este tipo de gubias, en México les dicen Pretul. Y son realmente muy baratas. Pueden encontrarlas de $2 a $3 cada una. Y con esas son las que vamos a trabajar. Esta prensa que ustedes ven acá, la pueden encontrar los datos de cómo hacerla en mi libro, que ustedes lo pueden comprar por Etsy Store en PDF. O si lo tienen ya en físico, aún mejor. Entonces iniciamos. Siempre se va hacia la veta. Nunca en contra de la veta. Y ahorita vamos a trabajar. Vamos a hacerlo muy rápido, no con mucho detalle. Si verán, yo ubico esta aquí así y así para que tenga mayor soporte. Que si ustedes también lo pueden hacer con el mazo de madera, o si no tienen un mazo de madera, pueden utilizar un mazo de goma. Yo prefiero el de madera.
Le vamos dando la forma. No va a ser con mucho detalle esta marioneta por cuestiones de aprendizaje. No se preocupen si se van pedazos muy grandes. Cuando ya tenemos acá, ya hemos llegado a las dos líneas, vamos a voltear la pieza. Esto es sobre todo, por eso tenemos sus dos lados planos, un plano acá y un plano acá. Luego lo redondearemos, pero esto es para que puedan prensarse bien, quede bien prensado esto. Entonces, aquí vamos. Luego esta parte será hecha muy rápido. Esta parte acá es donde vamos a hacer los ojos. Más que todo son las cuencas de los ojos. Vamos a hacerlo con una. Vamos primero a darle acá.
nosotros podemos hacer con esta, con la que le dije, pero también si ustedes tuvieran una que es curva, pues sería aún más fácil este trabajo. Lo que vamos a hacer acá es aumentar el tamaño del agujero para que cuando entre el cuello pueda tener mayor movilidad. Entonces ahorita vamos a aumentar el tamaño del agujero hacia el frente con mucho cuidado de siempre cuidar nuestra seguridad y sobre todo también la de la seguridad de la pieza. Vamos a comprobar si esto se mueve mejor, sí. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es con la pieza de Dremel le vamos a dar. El torso, esto es puramente estético, redondear las aristas, que lo podemos hacer también con la máquina, pero pues si no tenemos la máquina no se preocupen, yo esto ahorita lo hice para una posibilidad de cómo manejar esa máquina a nuestro beneficio, pero si no lo tenemos, como yo lo trabajé por mucho tiempo sin tener una máquina, pues a mano y con las lijas. Siempre hacia donde va la vela y busquen de quitar poco, quitar como si fueran, como hacer punta a un lápiz. Esa es la técnica para entallar, como hacer punta a un lápiz. Aquí ya tenemos la parte de atrás donde pondremos esto aquí así y tendremos esta parte acá donde vamos a poner el cuello. El cuello tiene este ángulo acá, técnicamente va a estar así. Hacer un cuello largo para que quede un poco fantástica esta pieza. Le ponemos pegamento de madera en las piezas, sobre todo en esta primera pieza. Ponemos pegamento acá. Ya tenemos lo que es el cuello. Y vamos a hacer los agujeros que nos corresponden. Tres agujeros. Tres agujeros. Bueno, ahora ya tenemos las piezas y vamos a unirlas. Bueno, entonces primero que todo cortamos un segmento de alambre para unir la cabeza. Hacemos la famosísima girita aquí del alambre, recordando nuestros tiempos de artesanos haciendo aretes. Y vamos a introducir esto aquí así. Esto iría así y va a pasar por acá. Entonces, con mucha paciencia lo vamos a hacer. Ya esto lo hemos pasado. Y ahorita vamos a cortar un poco el exceso del alambre y luego vamos a cerrarlo. Entonces aquí ya tenemos el movimiento de la cabeza. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el gatillo.
Bueno, pero ahorita lo vamos a poner y vamos a hacer el corte otra vez de nuestros aretitos. Agradezco a mi esposa Caroline Alto, que está hoy de camarógrafa en este video y que me va a empezar a ayudar. Y le agradecemos pues todos y todas a esta gran ayuda. Bueno, ahorita pasamos por acá. Si supieran, está colgada del techo. Entonces ahorita hacemos este corte acá. No tiene que quedar muy apretado, tiene que quedar lo suficientemente suelto para que copie lo del movimiento. Ahorita lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar estas piecitas, estas armillitas, o no sé cómo le digan ustedes en su país, y vamos a ponerlas. Yo acostumbro a hacerle un huequito con este de acá. Sigue grabando. Y vamos a ver. Continue recording. Y vamos a ver. Y aquí estamos poniendo. Podemos hacerlas hasta más pequeñitas, pero ahorita por la cuestión de estudio, entonces tenemos una acá que es la que va a jalar aquí. Entonces vamos a poner otra guía acá, que es por donde va a pasar. Entonces hacemos el agujerito acá. Y ahorita vamos, aquí ya tenemos en esta parte que es el que va a subir. Pero ahorita tenemos que hacerlo que se devuelva. Porque en ciertos momentos cuando está así y estamos por gravedad está muy bien. Pero si está así, ¿cómo le hacemos para que se devuelva? Entonces ahorita lo que vamos a hacer nosotros es que en esta parte de acá le vamos a poner una de estas argollitas. También se le puede hacer un pequeño agujero acá en la mandíbula. Pero ahorita le vamos a poner acá. Esto, claro está, se le pueden poner cosas más pequeñas. Ahorita estoy utilizando piezas grandes, no muy estéticas, para la cuestión de estudio en estos videos. Ya tenemos estas piezas acá. ¿Sí? No quedó así como que muy estético. Y vamos a hacer que nos hizo falta un agujero acá y ahorita lo hacemos. Ustedes quédense viendo cómo está ahí eso. ¿Sí? Y ahorita hacemos el agujero que nos hizo falta acá. Ya está hecho el agujero. Ok, entonces ya tenemos. Ahorita vamos a poner lo que son los hilos. Entonces, normalmente yo utilizo el hilo transparente para esto. Vamos a ver si tenemos el hilo aquí transparente. Aquí está el hilo transparente. Ojalá que se pueda ver aquí en la cámara. Porque si utilizamos el hilo, otro hilo se va a trabar por estar hablando. Bueno, corte. Esto lo hicimos mal. Make a mistake. Soy tonto. Bueno, entonces ahora ponemos el hilo que sea bastante. Entonces primero lo amarramos a la cabeza. Le hacemos 3 nudos. 1, 2 y 3. Lo pasamos por esto de acá, que va a ser nuestra guía, para que el hilo no se vaya por otros lados, para que no se vaya el hombro y se trabe. Eso van a ser nuestras guías. Van a ver más adelante cómo vamos a tener muchas guías en piezas más complicadas aún. Quitamos esto de acá.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver que quede fuerte esta unión, ¿sí? Entonces subimos esto un poco más y ahí donde está eso, aunque se levante un poco, hacemos un nudo que va a ser el de prueba. Entonces esto ya aquí está, ¿sí? Entonces lo vamos a soltar un poco más y si verán, desde aquí podemos hacer los 3 nudos que nos corresponden. Teniendo paciencia, ahorita hacemos el nudo de la parte inferior. Cortamos el exceso. A cada nudo le vamos a poner un poco de pegamento. Ahorita hacemos el otro nudo. Hacemos nudo de la barbilla. Ya recuérdense que esto no está muy estético, pero es de aprendizaje. Cortamos el excedente. No corten el hilo que toca. Ya me ha pasado a mí muchas veces y me seguirá pasando. Pero no pasa nada, que lo volvemos a poner. Viene acá este hilo acá y que vamos a utilizar la guía de nuevo. Entonces pasamos por acá y esta es nuestra guía. Y ahora vamos a pasarlo por acá, por el último agujero. Cortamos el excedente y ahorita ya quedó el mecanismo. Podemos ver todos los hilos. Y ya hemos terminado con la primera parte. Más adelante haremos brazos y piernas. Bueno, ya hemos terminado el mecanismo. Esta es la primera parte donde vamos a mover la cabeza con este mecanismo. En la próxima lección vamos a hacer el movimiento de las piernas, que me lo han pedido muchos ustedes. Y pues muchas gracias. Y ya saben, suscríbanse a mi canal y donde está la campanita denle para que cada vez que subo un video les llegue pues cómo recordarse de que tengo un video nuevo. No es que subo miles de videos, pero hay que recordárselo. Y recuérdense, cada domingo a las 6 de la tarde, hora de Nueva York, está mi streaming donde doy las clases en vivo. Y ustedes me pueden hacer las preguntas en vivo. Dura entre 1 hora y media y 2 horas. El primero fue un desastre, el segundo menos desastroso y esperemos que el tercero sea mejor. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias a mi esposa Caroline Althoff por tomar este video. Gracias y nos vemos.